Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional, las 22:25 de este domingo 19 de junio de 2020. Seguimos en cuarentena, preparándonos para un paso a paso que no tiene fecha todavía, pero vislumbramos que podría haber algún grado de apertura en algún momento, ojalá antes que después. Pero nosotros seguimos aquí en TVN, todas sus plataformas, y Radio Duna, transmisión conjunta para este Estado Nacional. Hoy día tendremos un debate sobre puntualmente el proyecto que se discute en el Senado esta semana. Carolina Goich, de la Democracia Cristiana, y Ana von Baer, de la UDI. Estarán con nosotros las dos senadoras. Tendremos nuestra mesa de conversación, naturalmente, pero partimos con dos, si se puede decir, analistas, dos personas con los cuales intentaremos mirar el momento más político, obviamente cruzado por el símbolo que significan las AFP en este momento que están tan en discusión. Y lo presento, sin más, Eugenio Tironi, sociólogo. Gracias, Eugenio, por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Harald Beyer, exministro y rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias, Harald, por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Entiendo que ambos, la primera salida desde que partió la cuarentena. O sea, debemos sentirnos muy agradecidos, complacidos. Estamos a una distancia suficiente, a 2 metros casi, o 2 metros, para poder estar sin mascarilla. Así que gracias a los dos. Muchas gracias. ¿Es la AFP o es el sistema de pensiones los que nos tiene tensionados? ¿O es un símbolo a través del cual hay una tensión que se desnuda en esta sociedad, Eugenio? No, yo creo que un símbolo aquí se yuxtaponen un poco la pandemia con la crisis del 18 de octubre. Yo creo que esto, la AFP son un dogma, digamos, como que parece muy central del relato en base al cual se ha articulado la sociedad chilena en los últimos 40 años. Y yo creo que y además está la idea de que es un sistema que no tiene legitimidad. Pensar en el futuro día tampoco está muy de moda porque estamos muy apremiados por el presente. Hay desconfianza en que, bueno, lo que voy a recibir va a ser poco y si es aún más poco no tiene mucha relevancia. Está esta noción de que esto ha permitido la construcción de grandes fortunas, de grandes patrimonios y no ha venido en beneficio propio. Y por lo tanto hay como una actitud, digamos, de dispararle a esto sin medir mucho las consecuencias y un poco con la ilusión de mover una tuerca, digamos, que desbarranque, digamos, este sistema. Yo creo que eso es lo que está detrás. Desde ese punto de vista, no es que esto se vaya a calmar porque aumenten la ayuda a la clase media. ¿Ah? Son dos cosas paralelas. O sea, yo quiero más ayuda, pero a su vez quiero un 10%, y a su vez quiero una reforma del sistema como la que planteó el presidente de la República. Yo creo que eso estuvo bien, pero yo creo que el habilitante para entrar a esa reforma va a ser un 10%, más menos acotado, pero un acceso a ese 10%. Harald, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que efectivamente es un símbolo, pero a mí me preocupa porque yo creo que la principal crisis que tenemos es del sistema político. Y la verdad es que esta reforma genera expectativas, pero no va a resolver los problemas de las personas que realmente han visto disminuida su situación económica en esta coyuntura. Entonces, de nuevo, es una especie de autodaño que se produce el sistema político, porque quiere dar una respuesta, no la va a dar, y esto le va a volver como un boomerang al sistema político. Yo creo que eso es bien complicado porque la credibilidad de la política está muy disminuida y esto va a ayudar a eso. Digamos. Hay una cierta ansiedad, un cierto utopismo de resolver todo aquí y ahora, y eso la verdad es que no se puede. Y todas estas reformas tienen que ser graduales. Las ayudas a los grupos que están siendo afectados por esta crisis tienen que ser bien pensados, bien dirigidos, bien focalizados. Esta reforma, lamentablemente, creo yo, no resuelve el problema de las personas que más han visto disminuidos sus ingresos porque no tienen suficientes ahorros en el sistema de AFP. Entonces, claro, tú le infringes un daño a algo que es simbólico, pero sin resolver el problema de fondo, y eso siempre genera mucha frustración en la población. Es muy grave la trampa en la que estamos de alguna forma
instalado. En entrevista en el Mercurio planteabas una crítica bien directa al gobierno. Dices que si es que básicamente en este balance del cómo han ayudado, que a las clases medias no se les ha ayudado con la diligencia y parece más enfocado el gobierno en ayudar a la reactivación económica. Y eso, a tu juicio, yo entiendo así tu explicación, que ha ayudado a este... Mi hipótesis es que el gobierno ganó la elección del 2017 defendiendo un poco la idea de que iba a construir un sistema de protección para los grupos medios. Y esa expectativa no se ha cumplido. Y además en esta crisis en particular ha sido lento para proteger a los sectores medios. Entonces la promesa que hizo, algo de esto ocurrió el 18 de octubre, digamos, ¿no es cierto? Pero en esta pandemia esto se ha agudizado porque el grupo al que el gobierno prometió de alguna manera proteger, no se siente protegido. Y claro, el gobierno insiste en que las medidas son adecuadas, pero no ha demostrado adecuadamente al elector que eso es así. Entonces, ahí hay una disociación que yo creo que es tremendamente importante y que el gobierno tiene que de alguna forma hacerse cargo de ella. A esta altura, el presidente Piñera, Eugenio, ¿tú crees que puede retomar el liderazgo, la agenda? Hoy día Lucía Santa Cruz señalaba que quizás una de las alternativas era que el presidente tomara una distancia, que delegara parte de la presencia día a día en otra persona y que él, porque él está muy involucrado, lo vemos en las imágenes, lo vemos negociando votos, lo vemos en la presentación del plan de hoy día, el paso a paso. ¿Cómo ves tú? Yo lo veo bien difícil porque la sociedad necesita dogma para funcionar. Eso es lo que un poco nos permite proyectar, nos permite delimitar lo que es posible, nos permite también poner el límite entre adversario y amigo. Y aquí hay dos dogmas que se han caído en el último tiempo, que fue el de la meritocracia y el de las pensiones. Y esto que no se podía correr el límite y entrar a usar los fondos de pensiones, ese dogma se rompió. Y lo que es notable es que ese dogma se rompe en el seno también de la coalición gobernante. O sea, lo que, de cierto modo, yo diría que uno diría que el sistema de pensiones, en base al ahorro individual y en la administración privada, era como un parteaguas que delimitaba el escenario político chileno, como las dos grandes fuerzas. Y esa delimitación se derrumbó con esto de los 13 diputados, ahora con no sé cuántos senadores. Entonces se creó una nueva coalición política. Le podríamos llamarla el Frente del 10%. Entonces tenemos un escenario enteramente distinto. O sea, por lo tanto, el respaldo al presidente de la República se acaba de esfumar. Algunos dicen que terminó el gobierno, en sentido figurado, naturalmente. Sí, yo creo que el gobierno, el presidente en particular, debe asumir algo que no ha querido asumir desde el 18 de octubre. Es que él tiene que construir una nueva mayoría, una nueva mayoría. Y esta va a ser mucho más puntual, mucho más en función de cuestiones concretas, y tendría que buscar armarla ahora. Y para armarla ahora no tiene sentido alegar contra el populismo, alegar contra los políticos, amenazar con tribunales de disciplina o constitucionales. Tiene que ver que ya aquí esto se rebalsó, que este dogma ya no funciona. Los dogmas cuando se caen se pulverizan y hay que sustituirlos por otros, y para sustituirlos por otros hay que tener la iniciativa, y esa iniciativa tiene que llevarla al Parlamento. Entonces uno esperaría que en las próximas horas el gobierno salga jugando, el presidente de la República salga jugando. Y bueno, y eso seguramente va a significar un ajuste bastante importante no solamente de su manera de gobernar, sino que de su gobierno y de su elenco. ¿Y qué significa eso, Harald? ¿Tú estás de acuerdo con eso, que el presidente debe cambiar su actitud? Algunas diferencias, porque creo que aquí se ha perdido un poco la capacidad de deliberación. O sea, la política requiere una cierta deliberación y volvamos a este 10%, porque finalmente, ¿por qué toda la gente apoya el retiro del 10%? Porque la gente sabemos que es imprevisora y que prefiere tener la plata en el bolsillo que tenerla depositada en una cuenta que le va a pagar mucho más adelante. Y esa es una reacción natural, sabemos que eso desde Bismarck que sabemos esto, y por eso que Bismarck cuando instaló un sistema solidario de pensiones lo hizo obligatorio, digamos, la cotización tenía que ser obligatoria.
Entonces, frente a eso, no hay nada político en esto, en el sentido estricto de la palabra, digamos. Hay una voluntad de tener el dinero en el bolsillo y por eso que tanto la derecha como la izquierda la apoya más o menos la misma proporción, digamos, en lo que muestran las encuestas. Pero eso yo creo que tiene menos, o sea, tiene una carga política mucho menor de lo que uno cree. Lo que sí ha demostrado este episodio es la incapacidad del sistema político de deliberar. Por eso que yo digo que esta es una crisis política profunda y es del sistema político. Y yo creo que esto hay dos factores centrales en esto, que yo creo que es esta idea utópica de que se puede cambiar todo muy rápido. Y por eso que la nueva mayoría tampoco reconoce el pasado, digamos, y no valora el pasado, porque está siempre diciendo que no se hizo lo que debería haberse hecho. Esta idea que todo se puede cambiar rápido y que no hay gradualismo. Y las democracias no funcionan sin gradualismo. Entonces yo creo que esto es muy complicado. Y la segunda dimensión es que yo creo que el sistema político que hemos construido, este presidencialismo con sistema electoral mayoritario, proporcional, con voto voluntario, no resuelve los conflictos políticos. No hay cómo resolverlo, no hay cómo resolverlo. Entonces se mantiene esta disputa entre Congreso y presidente, que no es, y en el fondo lo que tenemos supone acuerdo. Y no hay voluntad de acuerdo, entonces estamos entrampados en una situación muy complicada. Digamos. Eugenio dice que podría el presidente llamar ahora a una nueva mayoría, pero ¿tú crees que alguien se pondría de la oposición detrás de alguna propuesta del presidente Piñera? Pero yo creo que estamos un poquito maníaco depresivo, porque hasta hace 3 semanas aplaudíamos todo, primero el papel que tenían los técnicos, los economistas que habían llegado a un acuerdo convocados por el Colegio Médico, y un acuerdo muy transversal. Luego la influencia que habían tenido sobre el mundo político, que había permitido este plan de emergencia, empleo y recuperación. Y ahora los técnicos no valen para nada, los políticos se desacoplaron de los técnicos y no los pescan ni de apunte, y ahora el sistema político se volvió loco. Y no tiene ninguna capacidad de entendimiento ni de discusión y se están saltando la regla. Entonces yo no creo que sea para tanto, ni fue tan maravilloso lo anterior, ni esto es tan caótico. Mal que mal, esto se ha hecho en las instituciones, se ha hecho en la sede parlamentaria, se ha buscado, como debe haber muchos buenos abogados en el Parlamento y encontraron la manera de cumplir su objetivo, digamos, sin transgredir, digamos... Los resquicios que le han llamado algunos. Claro. Pero esto es bastante usual en muchos ámbitos, digamos, desde luego en los negocios, desde luego en los tribunales. Entonces, yo creo que es posible. O sea, si tú me preguntas si yo creo que es posible, yo creo que sí es posible. Lo que pasa es que tampoco podemos pasar por alto de que aquí no es solamente un problema general de que las personas, si tienen la posibilidad, le echan mano a los fondos previsionales. Hay una cuestión aquí también que no podemos desconocer, que este es un sistema que fue instaurado bajo condiciones bastante sui generis, que hizo ofertas que no se han cumplido. Entonces, y han provocado, por lo tanto, se han planteado reformas que por las razones que sea, todas muy atendibles, finalmente nunca se han implementado, o se han implementado solo parcialmente. Entonces, eso se ha venido, como ha dicho Sebastián Edwards, acumulando rabia. Acumulando rabia y frustración. Y esta cuestión estalla en momentos que son muy tensos, como son estos de la pandemia. Claro, pero tenemos muy cerca, Harald, pero el punto de fondo... Tenemos un plebiscito y tenemos una eventual asamblea constituyente o convención constituyente. ¿Cómo ven ustedes ese escenario con este clima? Pero uno, a ver, un poco volviendo atrás, uno no puede estar contento cuando uno no tiene la posibilidad de construir un buen sistema de pensiones, a pesar de que hay un proyecto que incluso se aprobó en la Cámara de Diputados y no avanza y no resolvemos el problema de las pensiones y además instalamos, por así decirlo, una idea que no resuelve el problema de los ingresos de las personas afectadas por la crisis. Hay algo ahí que a mí yo tampoco quiero darle mucho dramatismo, pero hay algo que no cuadra ahí. Yo creo que tiene que ver con esta pérdida de liberación. Ahora, indudablemente que el proceso que viene de elecciones, de plebiscitos, debería temperar, ¿no es cierto?, el clima, porque se va a ver cuánto
pesa cada uno, digamos, que es algo que hoy día no se sabe. Hoy día todos se llaman a sí mismos intérpretes de la ciudadanía, pero no sabemos realmente cuánto pesa cada uno. Yo creo que lo vamos a empezar a saber primero con el plebiscito y después con las elecciones que vienen a continuación. Entonces eso va a ir atemperando el clima que hay hoy día, digamos, porque cada uno va a saber cuánto pesa, digamos, en el escenario político chileno. Los quiero poner a los dos con la misma pregunta de cómo ven si hay violencia como actor político. Algunos lo ven como un actor político más allá de lo razonable, bueno, nunca es razonable la violencia, pero más allá de que pase los límites del peligro real, y si la violencia puede tomarse eventualmente el escenario en una asamblea, en una convención constituyente. ¿Ustedes sienten que está el ambiente para eso? Harald y luego Eugenio. Yo creo que no. Yo creo que esto se va a ir moderando. Creo que la violencia ha ido perdiendo legitimidad, si es que alguna vez la tuvo. Creo que el clima de crisis económica, de pandemia, hace que esto sea menos definitivo. Yo no creo que vaya a desaparecer. Yo creo que va a ser menos definitivo, digamos, en las decisiones de las personas, porque indudablemente que hemos visto una suerte de insurrección popular, por así decirlo, menor, no tan grande desde el punto de vista de lo que uno habitualmente le atribuye a este tipo de insurrecciones, pero indudablemente que ha existido y no creo que se detenga tan automáticamente una vez que se supere las circunstancias actuales, pero yo creo que ir perdiendo vuelo. ¿Tú, Eugenio, cómo lo ves? Sí, yo comparto esto. Yo creo que hay foco y van a seguir habiendo foco. Que hay grupos que están interesados en encender esos focos, no hay ninguna duda. El problema está en qué capacidad tienen de irradiación. Esa capacidad de irradiación va a tener mucho que ver con lo que pasa en el sistema político. Perdón, y la capacidad de cooptar al mundo político. De amenazar a algunos que voten de determinada manera y que se sientan amenazados de votar de una manera u otra. ¿Ustedes lo ven relevante eso? Yo creo que yo sería muy cuidadoso con eso porque se puede convertir en una profecía autocumplida. O sea, esto es como cuando a uno cuando hay un secuestro, digamos, o cuando hay actos terroristas. Yo tendría mucho cuidado en eso porque esa amenaza está siempre presente de la movilización, del retiro de financiamiento, del apocalipsis económico, de que se va la inversión a no sé a dónde, fuera de Chile. Fuera de Chile. O sea, esos recursos están siempre presentes en el debate político. Entonces, yo no magnificaría, digamos, esta amenaza. Yo creo que, supongo que los parlamentarios y los diputados son gente que tiene oficio y que tiene pantalones y que no se va a dejar amedrentar por eso. Si no, ahí sí que estaríamos en un problema gravísimo. Y no me quiero poner en esa situación. Hoy día de los puntales del equipo político son los dos hombres en punta, si se quiere, son Briones y Blumel, que tienen que lidiar uno con el proyecto más técnico, el otro en lo político. Hay otros también, la ministra del Trabajo, María José Saldívar, ha sido fundamental también, y el ministro Alvarado. Pero ¿cómo ven ustedes a Briones y Blumel, que han sido cuestionados ellos dos bastante en el análisis político? ¿Cómo lo ven, Eugenio? Bueno, yo creo que este fue un golpe a la cátedra que dio el presidente después del 18 de octubre, que puso a este elenco, un elenco, digamos, más bien técnico, más bien neutral políticamente, sin tropa, o sea, o con tropa más o menos liviana, sin muchas charreteras, digamos, sin muchos muertos, digamos, en los closets, y que fue una señal de decir, el que está al mando soy yo. Ahora, eso no siempre ha sido tal cual, porque algunos de ellos han salido díscolos de estos ministros, pero desde el punto de vista de la opinión pública, ese fue el mensaje, y eso es lo que la gente entiende. Desde ese punto de vista, que yo no sé si tiene margen de maniobra, pero si digamos, el presidente va a tener que leer que no existe Chile Vamos, que no existe la coalición que le da por lo menos la capacidad de un cierto veto, digamos, sobre algunas reformas más estructurales. Entonces va a tener que ver cómo
configura y para eso va a tener que hablar con los accionistas. No tiene mucho sentido, digamos, llorar sobre la leche derramada. Tú, Harald, ¿cómo ves a estos dos ministros fundamentalmente? Bueno, aquí tomo algo que decía Eugenio antes. Yo creo que el gobierno necesita seguir empujando acuerdos, ¿no es cierto? Más allá de mi diagnóstico pesimista sobre este estado de situación, la única forma de gobernar en el sistema político que tenemos sobre la base de acuerdos. Y el gobierno tiene que evaluar a los ministros en función de la capacidad que tienen de generarle acuerdos, digamos. Y yo tengo la sensación de que, a pesar de que no son personajes fuertes, que uno siempre se imagina que uno necesita personajes fuertes en los momentos actuales, el punto central para el gobierno es la capacidad de generar acuerdos. Y yo creo que estos dos ministros tienen capacidad de generar acuerdos. Ya lo mostraron con el COVID, el acuerdo COVID que se llama, digamos. Y en algún momento lo mostraron con el tema previsional, donde también participó. Claro. El 15 de noviembre también. Exacto. Entonces, la pregunta es esa. Yo creo que el riesgo para el gobierno es nombrar ministros que no logren acuerdos y no sé si vale la pena correr ese riesgo en el momento actual, digamos. Pero eso es el análisis que hay que hacer. Yo no tengo suficiente información para saber exactamente qué es lo que le conviene hacer al gobierno, pero a mí me parece que esa es la evaluación que se debe hacer. Eugenio Tironi y Harald Bey, les quiero agradecer por haber estado esta noche aquí en Estado Nacional en el análisis de un país que está al menos con viento fuerte. No sé si temporal, a lo mejor es exagerado, pero con viento fuerte. Bueno, estamos en invierno. Gracias, Harald. Muchas gracias. Muy buenas noches.